Bueno, voy a explicaros un poco cómo va esto del modelo entidad-relación, porque la pregunta que me estáis haciendo va un poquito desviada de lo que queremos hacer. Yo en la pantalla del ordenador tengo puesta el análisis de requerimiento, que digamos que es como lo que el cliente me pediría si yo necesitara hacer esta base de datos. Entonces, bueno, vamos a explicar qué es el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación es una manera de representar una base de datos, ¿vale? Igual que un arquitecto puede representar una vivienda, un edificio o un puente mediante unos planos, nosotros representamos una base de datos con este sistema, el modelo entidad-relación. ¿Qué es una base de datos? Es un almacén de datos. Es donde nosotros vamos a almacenar pues, todos los alumnos de un instituto, podemos almacenar pues, todos los clientes de un banco, todos los clientes que tiene una empresa alimenticia o alimentaria. Es un almacén de datos. Y ese almacén de datos tiene que estar estructurado, tiene que tener una serie de campos, de atributos, de elementos. Si yo estoy hablando de un instituto, pues ¿qué aparecerá? Pues tiene que aparecer el nombre del alumno, la dirección del alumno, el DNI del alumno, el nombre del padre, de la madre, el teléfono. En esa base de datos tiene que estar reflejado en qué asignaturas está matriculado, quiénes son los profesores de esas, ¿vale? Todo eso es una base de datos, una forma de almacenar la información para que luego podamos acceder a ella mediante algún programa. ¿Cómo procedemos nosotros a la hora de hacer una base de datos? Pues mira, aquí he reflejado un esquema de los puntos que tendríamos que seguir a la hora de representar esa base de datos. Lo primero es representar las entidades. Recordad que es un modelo entidad-relación. Bueno, pues hay que identificar las entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un ente, es algo que tiene vida por sí sola, es decir, tiene capacidad de existir por sí sola. Eso es una entidad. Ahora veremos cómo se refleja eso en la base de datos. Después, una vez que tengamos las entidades, vemos si están relacionadas entre sí. Por ejemplo, en el caso del instituto, los alumnos son entidades. Las asignaturas son entidades. ¿Por qué? Porque tienen atributos. Existen porque tienen algo. El alumno, un nombre, un apellido. La asignatura, un nombre de asignatura. Un profesor que la imparte. Una nota. Los profesores, tenemos nombres, apellidos, dirección y DNI. Son entidades. Ahora, por ejemplo, la mesa. La mesa en sí no es una entidad. Es el mobiliario del instituto el que tiene la entidad. ¿Vale? Bueno, ¿están relacionadas las entidades entre sí? Vámonos al caso concreto de la biblioteca. Nos dice que hay una biblioteca con una serie de libros. Ya sabemos que la entidad son libros. ¿Por qué? Porque los libros tienen un nombre o título del libro, un número de páginas, un ISBN, características propias. Por eso es una entidad. Hay unos usuarios que hacen uso de esos libros. Leeros el análisis de requerimiento que os he mandado. Usuarios son unas entidades también. ¿Están relacionadas con los libros? Sí, porque los usuarios cogen esos libros para leerlos. Vale. Podríamos decir el club de fútbol tal. Bueno, en el análisis de requerimiento podría decir que el autor quiere saber los partidos de fútbol que se juegan todos los domingos. Bien, ¿eso está relacionado con los libros? No, es una entidad, pero no está relacionada con los libros. Será otra base de datos. 3. Si alguna no está relacionada, no forma parte de la base de datos. Lo que estamos diciendo, ese partido de fútbol no está relacionado con la base de datos. Será otra base de datos diferente. Ver la cardinalidad, palabra curiosa, cardinalidad, es esas relaciones que hay entre las entidades, si la relación es que de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Ahora veremos eso con el ejemplo. 5. Asignar los atributos, los campos. Ya sé que una de las entidades de la biblioteca es libros. ¿Qué campos, qué atributos tienen los libros? Nombre del libro, título del libro, autor del libro, número de página, en qué estantería está, bueno, las que fueran, ¿de acuerdo? Bien. Aquí tengo punto 6. Definir cuál es el campo clave, el campo principal de todos esos atributos, de todos esos campos que yo he definido antes, nombre, título y demás. ¿Cuál es aquel que es clave, que es único, que hace único
a esa entidad. Por ejemplo, en el caso de los alumnos, ¿qué os hace único entre los atributos que tenéis? Nombre, apellido, dirección, teléfono. El único que os hace único es el DNI o el número de matrícula. En el caso de los libros, en el caso de los usuarios de la biblioteca, pues muy probablemente sea el DNI de los usuarios. Os pedirán el DNI siempre que queráis ser usuario de una biblioteca. Y en el caso de los autores, en el caso de los libros, en el caso de los libros, el ISBN. ¿Vale? Ese lo hace único, porque si dice, no, el título va a ser Don Quijote de la Mancha. Y resulta que hay 1000 autores que han escrito sobre el Don Quijote de la Mancha. No, el ISBN. Y los autores. De los autores no tenemos el DNI, pero sí podemos ponerle un código que lo haga único. ¿Vale? Ya lo veremos luego. Según la cardinalidad, ya os dije que podían ser cardinalidad 1 a 1, cardinalidad 1 a muchos, o muchos a muchos, ¿vale? Bueno, pues según la cardinalidad ya veremos los atributos de uno pasan a otros. 8, representar mediante análisis sintáctico, eso no lo vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Vale? Y por último, pasarlo a un software. Una vez que tenemos hecho el plano, el esquema, el modelo, ahora hay que pasarlo a un gestor de bases de datos. Puede ser Access, que es el que yo voy a manejar, puede ser SQL o MySQL, o Datos, que es el de Office, el de OpenOffice, o cualquier otro, hay muchísimos, ¿de acuerdo? Bien. Punto 1. Entidades. Según lo que estoy leyendo, una biblioteca tiene 12.000 volúmenes. Los usuarios. Detesto la entidad. Los usuarios. Bien. Los libros, los usuarios que leen libros, los autores que escriben esos libros y las editoriales. Esas son las que yo he encontrado. Vamos a ver qué relación existe entre los usuarios y los libros. Pues un usuario recibe como préstamo un libro. Esa es la relación que tiene entre ellos. Podríamos poner también la relación lee libros, ¿vale? He puesto la de préstamo. Bien, los autores. Un autor escribe varios libros, N libros, puede escribir N libros. Y un libro, en este caso yo estoy diciendo que nada más que lo escribe un autor. Es verdad que hay libros que lo escriben varios autores, pero para no liar el ejercicio, un libro está escrito por un autor. Y luego, editorial con libros. ¿Qué relación tiene? Pues que una editorial publica varios libros, una editorial, varios libros. ¿Y un libro por quién está publicado? Por una sola editorial. Por lo tanto, me voy a los máximos, este es 1 y este el máximo es n. Esta relación es 1n, esta relación es nn, un libro, un usuario puede ser leído, un usuario puede leer varios libros, un usuario varios libros, y un libro puede ser leído por varios usuarios, nn. O como decía yo ahí arriba, ¿vale? Lo ponemos con m en vez de con n, ¿vale? Entonces ya tengo las relaciones. La relación esta es esta es 1n y esta es 1m. Ya tengo las relaciones. Ya tengo la cardinalidad. Pues ya tengo el modelo entidad-relación. Me faltan, ¿qué? Los atributos. Usuario, DNI, nombre, apellido, ya os voy adelantando, la clave subrayada. DNI, nombre, apellido y dirección. Préstamo. Editorial, de libros, código de, me voy aquí. ISBN, título, número de página y 1000 cosas más. Autor, nombre, apellido. Voy a añadir aquí un campo que va a ser clave, que va a ser el código del autor. Autor 1, autor 2, autor 3, ¿vale? Igual que cuando te compras una prenda de ropa, el código de barras que trae es un numerito que es único por cada prenda de ropa. Ese es el código, ¿vale? Pues le vamos a poner a los autores códigos también. Y la editorial, código de la editorial, nombre de la editorial, personas de contacto, teléfono, etcétera. Según la cardinalidad, punto 7 que me decía, pues la cardinalidad me dice que si la cardinalidad es NN, como usuarios y préstamos, yo tengo que préstamo se convierte en una entidad, por ser NN, y hereda el campo clave de usuario y el campo clave de los libros. Aquí lo tengo. Y luego, esto es la fecha en la que se entrega el libro y la fecha en la que se devuelve el libro. Llega un usuario, el usuario A, o el usuario 297872233, que adquiere el libro ISBN 1133. Bueno, pues aquí apunto quién y qué libro coge, en qué fecha lo recoge y qué fecha lo devuelve. Podríamos poner
más campos como estado del libro, deterioro del libro, muchas más cosas, pero vamos a hacer el vídeo lo más rápido posible. Como libro está relacionado con los autores 1 a n, el autor recoge, un autor, varios libros. Este es el que es n, pues este recoge el código de autor. Aquí lo tengo, código de autor. Y por otro lado, de la editorial recoge el código de la editorial por la misma explicación que el autor. Este es el modelo entidad-relación y esto es lo que me tenéis que mandar en la tarea de esta semana. Venga, un saludo.